profesor Víctor desde Perú. El profesor Víctor nos va a hablar desde su experiencia concreta respecto de uno de los módulos que es las condiciones laborales para la labor docente. Adelante, profesor Víctor, le pedimos que haga por espacios cortos, por favor, para la traducción. Adelante, profesor Víctor. Ahora sí. Muy bien, un saludo cordial a todos los amigos y amigas y a todos los que están presentes en este evento. Un gran placer y una satisfacción de poder compartir este trabajo de las experiencias en cuanto significa la educación. Quiero empezar partiendo por tres afirmaciones. El hombre, por naturaleza, es un ser social, es un ser político y es un ser investigador. Posterior a ello, es maestro o adquiere alguna profesión. Obviamente, a través de estas tres actividades vamos desarrollando nuestra labor educativa. En este tiempo de pandemia, uno de los grandes desafíos es una preparación permanente y continua. Toda vez de que la primera barrera que hemos podido tener como maestros es precisamente el temor a introducirnos en lo que significa las actividades tecnológicas. En Bolivia ya estaba, sin duda alguna, esto del trabajo en Classroom, etcétera, etcétera, porque se tenían cursos un tanto esporádicos en lo que significa la preparación al personal docente y a los alumnos. Cabe señalar dos aspectos importantes en Bolivia, dos realidades que son muy, pero muy crudas. Una de ellas es que en Bolivia tenemos el magisterio urbano y el magisterio rural. Obviamente que la educación es única, tomando en cuenta del desarrollo de los contenidos que se tienen. Por esta razón existen o se han estado deslumbrando estas realidades, precisamente porque la accesibilidad de la tecnología a los centros que están muy poco poblados. Hablamos de las provincias en este caso, que no tienen el acceso a dos aspectos. Uno, a las herramientas, vale decir, celulares, computadoras, básicamente para poder realizar la educación virtual. No se tiene estas condiciones y lo que tienen que hacer es salir, obviamente, a lugares donde se tenga. Precisamente se tiene por lo menos el 10%, inclusive el 15%, me atrevería a decir, en esta dificultad y en este problema. Es así de que el magisterio urbano y rural tienen una lucha férrea por que se haga cargo básicamente el Estado de la llegada de estos recursos, de estos medios también a las unidades educativas y obviamente a los estudiantes. En la ciudad, una realidad en la cual tenemos centros periurbanos, unidades educativas periurbanas, que están pobladas precisamente por personas que han sido hijos de migrantes de las comunidades campesinas. Esto se da en la época de los 90, con la crisis económica, el ingreso del sistema neoliberal a Bolivia, es que la gente del campo migra a la ciudad. No porque no existan maestros, porque piensan que aquí todavía se puede mejorar la calidad de la educación que se tiene, tomando en cuenta de que eso tiene que ser directamente el ingreso a la universidad, un poco viendo el futuro, ¿no? Tenemos esas dificultades, pero pese a ello, el magisterio en su conjunto han tomado de manera de manera individual y con mucha iniciativa, para que se pueda desarrollar, digamos, la preparación de los maestros. Hasta ahí quizás podría ser una pequeña traducción para luego continuar. No sé si me escuchas, Efraín. Sí, muchas gracias, profe. Excelente para la traducción. Adelante, Luciana. Graças, professor. Então, o professor Vitor fala da satisfação de compartilhar as experiências do que significa a educação, né, para ele na Bolívia, e ele parte de três afirmações, né, que o homem ele é um ser social, político e investigador, né, por natureza, e a partir daí se converte em educador, em professor e desenvolve sua profissão.
E ele fala que a pandemia ela traz um desafio de preparação permanente e contínuo para professores e professoras, e que a primeira sensação que esses profissionais tiveram foi a sensação de temor, né? O temor de se envolver, de mergulhar em um contexto distanciado de sua realidade, novo, ainda que já existisse sinais na Bolívia de educação à distância, motivados por outros aspectos, né? A Bolívia distingue a sua, de forma macro, a educação em educação urbana e educação rural, mas em ambos os ambientes ainda não se tem adequadamente condições técnicas de equipamento para lidar com a ideia da educação à distância, a exemplo de computadores, celulares. Se supõe que cerca de 10 a 15% da população estudantil e das unidades educativas tenham acesso a essas ferramentas, mas a grande maioria tem dificuldades em relação a isso, né? Tanto no magistério urbano quanto no magistério rural há uma luta para que o Estado garanta a chegada desses meios e recursos às escolas e aos estudantes, né? E acho que é isso por enquanto. O professor pode seguir. Muito obrigada. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a continuar con esto. Decíamos que los maestros, desde todo punto de vista, buscamos siempre la manera de cómo continuar preparándonos. No solamente nos quedamos con lo que hemos aprendido, sino vamos un poco más allá. Es así de que se toman estos cursos virtuales para aplicar y utilizar algunas plataformas, que sin duda alguna es un adelanto, digamos, a lo que significa la tecnología. Ahora sí, inclusive los padres de familia en Bolivia, inclusive las unidades educativas particulares, están sintiendo, están valorando la presencia del maestro. Un elemento fundamental que yo debo señalar. Cuando se aplica la educación virtual, se distancia un poco de la educación presencial. ¿Qué implica? Que la parte afectiva, la cercanía del maestro con el estudiante, queda en un statu quo, se enfría, no hay el calor, el acercamiento a los estudiantes. No podemos conversar y decir, este trabajo te saldría mejor si tomas este camino, ¿verdad? Entonces, esa es una de las dificultades. Obviamente, la educación a distancia tiene sus características, tiene sus particularidades. Por ejemplo, cuando decimos que los maestros hemos estado en permanente preparación antes de la pandemia, pero no precisamente para dar clases virtuales, sino porque en Bolivia se tenía la política de entregar computadoras a las promociones y también se dio una computadora al maestro. Pero muy pocos lo han dado el uso necesario. Muchos han realizado actividades simple y sencillamente para presentar los informes tecnológicos o magnéticos que nos pedían las autoridades educativas. Por lo demás, muy poco porcentaje lo ha utilizado o lo ha gastado, ¿no? Pero que sí tenemos esa capacidad. Obviamente, lo que ha sucedido es el temor a poder arruinar o no tener el repuesto necesario o hacerte dependiente de la computadora para que puedas dar tus clases, ¿no? Entonces, ahora sí, los maestros se están actualizando de manera generalizada, pese a que la realidad de la constitución política del Estado es que precisamente sea el gobierno a través de la administración estatal que se encargue de llegar a las unidades educativas, y ese es un pequeño detalle que está manejando la federación. Hasta aquí otra traducción, por favor. Sí, gracias. Então, o professor Vitor chama a atenção para o fato de que os professores não ficam só com o que eles aprendem, com o que eles aprenderam, mas eles vão além, e dessa forma
chegaram a tomar cursos virtuais ou usar outras ferramentas de aprendizagem para aplicar e utilizar algumas plataformas que, em alguns casos, adiantam certos aspectos, né? Ele chamou a atenção para o fato de que algumas famílias e unidades educativas também com esse advento da educação à distância imposta com esse grau de intensidade, elas passam a valorizar mais a presença dos professores e professoras e, ao mesmo tempo, chama a atenção para o fato de que a educação à distância ela limita a relação de afetividade entre professores e alunos. Há um esfriamento nessa relação e o diálogo fica muito restrito a uma interação e um acompanhamento mais específico são muito restritos, né? Porque a linguagem digital, de fato, impõe essa condição. Ela tem suas características, as suas particularidades, mas os professores estão em constante preparação para a educação à distância, né? Não necessariamente para dar aulas virtuais no contexto de uma pandemia, nem para dar o tempo todo aulas virtuais, mas no cotidiano já manuseavam alguns equipamentos, realizando atividades simples para apresentar relatórios, por exemplo, que eram solicitados pelas gestões educativas dos municípios, né, e das gestões públicas. Obviamente, o que aconteceu com a pandemia foi o temor por parte dos professores de arruinar o processo educativo por não se ter as condições necessárias ou mesmo se tornar dependentes do computador para que pudessem dar suas aulas, do computador e dos outros equipamentos, né? Atualmente, os professores seguem se atualizando, mas a necessidade é de que o Estado seja quem se encarrega de fazer chegar a estudantes e a professores as condições adequadas. En Bolivia se ha promulgado una ley, la 4260, la que está normando básicamente el trabajo que debemos desarrollar de aquí en adelante. Tenemos la modalidad presencial, a distancia, virtual y semipresencial. Esa es una ley que saca el actual gobierno, pese a la oposición de las organizaciones sindicales. Pero contrariamente, las federaciones y las confederaciones tampoco se han quedado de brazos cruzados. Han organizado a los maestros para que ellos puedan realizar un plan de contingencia educativa. ¿Qué contenidos? Lo que se maneja, la dosificación, dar lo elemental, lo esencial para los alumnos. Obviamente, esto nos lleva también a una situación a futuro. Por ejemplo, la presentación de los estudiantes de primaria a secundaria y de secundaria a la universidad, la calidad de preparación. Todavía se tiene dificultades en la aplicación de las diferentes plataformas virtuales, pero al margen de ello, también en esta misma ley se recomienda que tengamos que utilizar las tecnologías de información y comunicación. De la misma manera, se recomienda aplicar las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, que también tienen su reglamentación y sus características, que se puede realizar una asistencia en línea presencial o finalmente desarrollar una que no estemos en línea, en contacto, ¿no? Prácticamente las clases virtuales. Entonces, estas reglamentaciones se están manejando en Bolivia, pero lo que sí hay que hacer un análisis de volver a retomar los telecentros que se tenían. En Bolivia, si bien hemos tenido o tenemos el satélite Tupac Katari, no había sido la solución real, no ha sido la solución real a los problemas tecnológicos que teníamos. Nos sigue demostrando que tenemos gente en el campo que no tiene acceso al uso de estas tecnologías y muy poco se puede llegar a ello, pero habría que retomar políticas nuevas educativas, políticas que defiendan o que lleguen a toda la población.
no políticas partidarias, porque las políticas partidarias son las que simple y sencillamente agarran o tienen una visión de satisfacer a una línea política. En este caso, tanto a la izquierda o a la derecha. Entonces, ese es un gran desafío y nosotros como maestros tenemos que humanizar la tecnología para llegar a los estudiantes y seguirles formando en esto que significa un nuevo reto. Obviamente, la tecnología ha llegado al igual que el COVID y no sabemos hasta cuándo se va a quedar, pero sí, la educación a través del manejo de las tecnologías vamos a tener que mejorar y me atrevería a decir, sin el ánimo de equivocarme, que puede surgir una nueva forma de educación, ¿no? Un nuevo paradigma de educación. Hasta ahí otra traducción, por favor. Ok, obrigada, professor. Na Bolívia existe uma lei, que é a Lei 4260, que normatiza o trabalho que deve ser desenvolvido daqui para frente, né? E organiza a educação em presencial, à distância, e semi-virtual e à distância virtual e semipresencial. Essa lei é tomada com alguma oposição das organizações sindicais, mas, para além dela, os estados também, contrariamente, estão organizando os professores para elaborar e aperfeiçoar um plano de contingência educativa, né, que é chamado de dosificação, e que é simplesmente oferecer o elementar, o essencial aos estudantes e às estudantes. Isso já chama atenção para uma preocupação futura, que é a qualidade de preparação dos estudantes, especialmente aqueles que estão em anos de transição, da escola primária para a secundária e da secundária para a universidade. Essa é uma lei que recomenda que se usem as tecnologias de informação e comunicação, ao mesmo tempo que também se apliquem ferramentas metodológicas de aprendizagem e de conhecimento, né, que também tem sua regulamentação e suas características particulares. E permite realizar algum grau de assistência presencial. São ferramentas que sugerem a necessidade de que se volte uma análise para uma análise de retorno aos telecentros, né? A Bolívia tinha os satélites de comunicação e que eles já constatam que não foi a solução, mas que, pelo contrário, segue mostrando que grande parte da população do campo não tem, de fato, acesso às tecnologias, ao sinal, e que, por isso, haviam que se retomar novas políticas educativas, né, para que essas políticas cheguem a toda a população, não numa perspectiva universal, né, e não numa perspectiva partidária, em que, muitas vezes, se respondem a aspectos de intenções políticas de determinadas correntes ideológicas. Esse é um dos grandes desafios que têm os professores hoje, né, que seria de humanizar as tecnologias para que se chegue até os estudantes e os profissionais de educação. Ele se atreve a dizer, inclusive, que com a transformação do uso da tecnologia que vem se tendo através do que a pandemia impõe, obviamente há que ser melhorado, mas que pode surgir um outro paradigma de educação a partir disso. Muy bien, creo que todavía tengo algún tiempo. Es importante que tengamos que puntualizar que estas herramientas nos van a ayudar a trabajar en lo que significa la creación, la generación de nuevos recursos. Estamos hablando, vamos a utilizar, me imagino, mucho más de nuestra creatividad para introducir nuestros conocimientos en lo que es la tecnología. Entonces, uno de los grandes desafíos, y siempre yo puedo afirmar y puedo dar fe de que todo maestro siempre ha estado buscando la mejor manera, la mejor metodología, la mejor estrategia, la mejor técnica para poder llegar a los estudiantes. Porque al margen de ser un deber, un trabajo que nos gusta, es un desafío, porque tenemos nosotros que formar a través, no importa de las tecnologías, pero a los nuevos ciudadanos de un país y del mundo entero. Y que además esto nos va a permitir
que tengamos que construir una nueva sociedad, un nuevo mundo, y que además tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: si eso estamos viendo desde los maestros, también tenemos dificultades con la parte de los estudiantes. Hay muy pocos estudiantes que sí tienen acceso y pueden manejar estas tecnologías para responder. También hay que darles la capacitación a los estudiantes. Muy bien, creo que sí, ya estoy en tiempo. Muchísimas gracias, espero haber llegado a las expectativas y será hasta otro momento. Bueno, vamos a seguir en el... Ahorita vamos a tener un momento también de preguntas y respuestas, profe. Entonces, muchas gracias por la presentación. Dejo a Luciana para traducir esta última parte y vamos a escuchar enseguida a la profesora Flor de Madre de Dios en Peru. Obrigada, Efraim. Na verdade, ele vai partindo para a conclusão, pontuando que as ferramentas elas vão ajudar a trabalhar o que significa a geração de novos recursos, né? Elas convidam à reflexão sobre a criação de novos recursos tecnológicos e metodológicos na educação, e que, obviamente, isso sugere uma utilização maior da criatividade para introduzir os conhecimentos já existentes dentro do ambiente da tecnologia digital. Ele pode afirmar que os professores estão utilizando as melhores estratégias, técnicas, metodologias para chegar aos estudantes, porque, além de ser um desafio e de ser um trabalho que a grande maioria escolhe porque gosta de fazer, é também um dever de formar cidadãos para o país e para o mundo. Isso pode permitir a construção de uma nova sociedade. E que tem que tomar em conta ainda que se percebe desde os professores dificuldades, desafios para o enfrentamento da educação no contexto da pandemia, há muitas outras e diferentes dificuldades também por parte dos estudantes que não têm o acesso adequado, seja ao equipamento, seja ao sinal, ou seja, a condição de manejar as ferramentas e que, de fato, precisam muito de capacitação. E aí ele encerra e agradece, se coloca disponível